Hola profesores, hoy voy a enseñarles cómo realizar un examen, un quiz, un certamen a través de la Moodle utilizando la actividad del cuestionario. El cuestionario nos va a permitir realizar este tipo de actividad y por supuesto que el alumno sea evaluado a través de esta actividad. Así que vamos a irnos, ahí estamos en nuestra asignatura, nos vamos a ir a activar edición y allí vamos a agregar la actividad que queremos añadir. Ya en mi caso, ya yo hice un pequeño quiz, miren aquí está, con ayuda de este cuestionario. Ya, pero vamos a agregar otro. Ya voy a copiar esto acá. Vamos a añadir otro. Entonces, aquí en actividades nos vamos a ir a cuestionario. Presionamos allí. Vamos a prestar mucha atención a este video porque es bastante largo, pero le voy a explicar paso a paso cómo realizar nuestro examen. Ya. Entonces, en el nombre, usted puede, dependiendo de su ramo, usted agrega el nombre. Si va a ser un examen, le vamos a colocar acá examen número 1 o examen o prueba o quiz, lo que usted quiera agregar. En el caso de acá de la descripción, yo voy a copiar y pegué esta información porque yo les puse a mis alumnos esta información. Estimado participante o estimado estudiante, a continuación se presenta un cuestionario, bien sea si le damos mostrar al grupo o no. Yo en este caso no lo voy a mostrar al grupo, simplemente lo voy a dejar así, cosa de que cuando ellos le den clic le aparezca esto. Vamos a ver todo lo que representa todo esto acá en su realización. Aquí nosotros podemos configurar cuándo se apertura el examen y cuándo se cierra en el examen. Aquí presten atención a este dato porque si bien el límite de tiempo usted lo elige, usted decide si son 45, si son 60 minutos, si es 90 minutos, eso es elección de cada uno de ustedes. Yo voy a elaborar un examen que, recuerden, según las instrucciones, un examen así como de gran complejidad o del 30% de la nota, tiene que durar de 45 a 90 minutos. Y obviamente dependiendo de la complejidad, igual la idea es que los alumnos no le pille el tiempo y vayan a tener problemas porque se le acaba el tiempo, porque el examen es muy complejo. Así que bueno, yo le voy a añadir a este examen 60 minutos, ¿ya? El límite de tiempo. Acá en abrir el cuestionario, ustedes van a colocar la fecha. Por ejemplo, voy a colocarla que es el 22 de mayo. Va a comenzar el examen a las 11:30. 11:30, ¿ya? Y la hora en que se cierra este cuestionario, puede ser el día, si lo van a agregar por varios días. Pero, claro, usted dice el límite de tiempo son 60 minutos. O sea, acá yo voy a colocar 60 minutos, pero tengan claro que muchos alumnos no tienen internet o les cuesta conectarse porque no tienen poca señal o no tienen mucha señal. Entonces aquí siempre hay que dar un poco más de tiempo, o sea, que no nos pille que un alumno no la pudo hacer porque no se conectó a la hora. Así que yo les recomiendo, es una recomendación, que se cierre el cuestionario en 90 minutos. Es decir, los alumnos van a tener 90 minutos para realizar el cuestionario. Ellos van a decidir si se conectan a las 11:30, a las 12, pero eso sí, por ejemplo, a las 13:30 se cierra el cuestionario. ¿Ya? Usted decide si lo va a colocar o puede colocar un tiempo de gracia, es decir, unos 15 minutos más, unos 20 minutos más. También es recomendable colocarlo si es a las 11:30, a las 12:30 finaliza, podemos colocarlo hasta la 1. Tiene media hora de gracia.
para evitar este tipo de problemas de conexión que no se pudo. Ya, media hora de gracia que el alumno, porque la idea es que el alumno también, todos, ¿sí? Porque hay otras dos que hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no puede responder más preguntas, entonces de nada sirve. Y el envío debe hacer antes de que el tiempo termine. Del contrario, no se contabiliza si el alumno todavía está respondiendo y finalizó el tiempo. Entonces tampoco sirve. Así que el envío se hace automático al finalizar el tiempo de la evaluación. Vamos a calificación. En la calificación, categoría de calificación, no es necesario acá dejarlo, vamos a dejarlo aquí en blanco. Usted puede revisar, ponerlo en la unidad 1, unidad 2, 3, pero no es necesario. Calificación para aprobar tampoco es necesario. Intentos permitidos, ya depende de su asignatura y lo que usted quiera, pero en mi caso yo lo hice con un solo intento. Puede hacerlo con 2 intentos. Eso yo creo que es más que todo dependiendo de la complejidad del examen. Intentos permitidos, uno solo. ¿Ya? Si son 2, reenvío. En el esquema, página nueva, es decir, que el alumno va a visualizar en la pantalla, bien sea 2 preguntas nada más o cada pregunta, es decir, aparece una sola pregunta y el alumno tiene que dar siguiente, otra pregunta, siguiente, o solamente aparecen 2 preguntas, solo 3, solo 4, solo 5. Comportamiento de las preguntas, ordenar al azar la respuesta, sí. Comportamiento de las preguntas, si usted quiere dar retroalimentación, si no es necesario. Opciones, aquí no vamos a tocar nada, vamos a dejarlo todo tal cual. En apariencia, mostrar la imagen del usuario, sin imagen no es necesario. Decimales en las calificaciones, nosotros solamente necesitamos un solo decimal, aunque con 2 no nos afecta, pero con un solo decimal, porque si no nos darían no modificar nada, acá tampoco. Ajustes comunes, acá tampoco vamos a modificar. Restricciones de acceso, nada. Finalización de la actividad, tampoco. Y marcas, tampoco. Así que con esto, guardar cambios y regresar. Y ahora sí debería aparecer la evaluación. Ahí está. Vamos a irnos. Ahí aparece examen número 1. Si yo ya número 1 acá, me va a aparecer lo que yo les coloqué acá. Estimado participante, a continuación B. Acá. Intentos permitidos 1, me dice este cuestionario no estará disponible hasta el viernes 22. Toda esta información. Y el límite de tiempo que es 1 hora. Todo lo dice la evaluación, lo que usted configuró. Pero dice, aún no se han agregado preguntas. Editar cuestionario. Entonces, aquí en este momento es que nosotros vamos a empezar a agregar pregunta por pregunta a este examen. Lo primero que vamos a hacer que independientemente del número de preguntas, si son 10, si son 21, si son 30, nos va a pedir acá, que se tapa con esto, calificación máxima. La calificación que nosotros utilizamos pues es de 7 puntos, por lo cual acá vamos a agregar 7, ya para que nos arrojen resultados en base a 7, desde 0 hasta 7. Entonces guardar, y allí se nos va a guardar que nuestras calificaciones van a ser en base a 7. Y yo puedo editar también esto, editar cabecera, ya para decirles, por ejemplo, a los estudiantes, responder la pregunta, responder la opción que mejor le parece. Usted lo puede confeccionar mejor. Enter, y allí nos va a aparecer, al estudiante le va a aparecer esto, ¿ya? Para que él sepa que debe responder a una sola opción y obviamente la que mejor les parezca. Ya, acá nos aparece esta opción que está tapada para agregar. Agregar nos aparecen 3 opciones. Una nueva pregunta, que es la que usted va a realizar. Del banco de preguntas, esto solamente sucede con el Valle Central, ¿ya? Porque la universidad no tiene banco de preguntas porque la Moodle estaba vacía. Y una pregunta aleatoria, ¿ya? Vamos a empezar con esta, del banco de preguntas, ¿ya? En mi caso van a salir preguntas de inglés porque es la asignatura. Me aparece añadir preguntas y me dice acá preguntas en común,
preguntas del diagnóstico inicial, de la prueba 1, de la prueba 3, en fin, de varias. Como mi prueba es de la unidad 1, preguntas de la prueba 1, ¿ya? Y allí voy a revisar las preguntas, a ver cuáles de todas estas me sirven, porque probablemente alguna de estas me sirva. Entonces yo quiero la 1, no, la 1 sí. Remember the alphabet. Entonces yo voy a ver de qué se trata esta pregunta y me voy a la parte final acá de donde dice vista previa y voy a visualizar las preguntas con sus opciones para ver si es adecuada para añadirla a mi prueba, a mi examen o no. Entonces le damos allí y me va a aparecer la pregunta, ¿ya? Entonces yo veo, selecciono la opción correcta y pues considero que es buena, así que yo la voy a añadir. Cierro acá y le doy acá en donde dice seleccionar, ya, en este espacio, ya. ¿Qué más? Voy a añadir al cuestionario acá, ya, donde dice el signo de más y ahí se me añade, ya, se me añade acá. ¿Cómo visualizo la respuesta correcta? Le doy acá en editar pregunta. Editar pregunta y me aparece prueba que está tomada de esta prueba 1 de lo que era el banco de preguntas. Nombre de la pregunta, le puede colocar 1. ¿Ya? Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 en el nombre de la pregunta y en el enunciado aquí va a colocar su pregunta. En este caso ya está prediseñado, la pregunta ya está lista, va a aparecer aquí puntuación por defecto, a todas colóquele 1, va a aparecer 1 a todas. Retroalimentación, esto es si usted quiere dar una retroalimentación luego de la respuesta, no es necesario una o varias respuestas, solamente una es la respuesta correcta. Numerar las elecciones, aquí tiene varias opciones, vamos a dejar esta, A, B, C, así de esa forma. La elección 1 es English, calificación 100% de todas estas, como es una sola la opción, vamos a dar, representa el 100%. Y si quiere colocar una retroalimentación de por qué esta es la respuesta correcta. No, yo en mi caso no voy a colocar nada de retroalimentación porque el hacer la prueba ya en sí es bastante engorroso. Pero una vez que tenemos la práctica ya se hace fácil. Elección número 2, IELTS. Calificación ninguno porque no es la opción correcta. Igualmente acá e igualmente acá. Son 4 opciones. Nos van a aparecer otras acá, pero no lo vamos a hacer. Y otras opciones que tampoco vamos a hacer nada. Simplemente guardar cambios y nos va a retornar a la pregunta número 1. Esa es la forma de añadir preguntas si yo quiero añadir del banco. Ahora, si yo quiero añadir una pregunta mía propia, ¿ya? Y acá en una pregunta aleatoria es lo mismo, pero me la va a tomar me la toma de forma aleatoria y yo agrego la pregunta aleatoria. Pero esto obviamente no les conviene porque no sabemos qué nos interesa o qué no. Así que agrego yo una pregunta nueva. Aquí nos aparecen múltiples opciones, pero para evitar, mira, aparece opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento. Usted se puede dar a la tarea de revisar cómo es cada una de ellas con opción múltiple y luego hacemos otros modelos. Seleccionamos acá opción múltiple, agregar y colocamos nuestro número de preguntas. En este caso viene la pregunta número 3 y voy a colocar mi pregunta. ¿Cuál es el personaje que ven en la imagen? Esto sería mi pregunta, ¿ya? ¿Cuál es el personaje que ven en la imagen? ¿Qué imagen? Con esto les quiero decir que también nosotros podemos agregar otros recursos aquí mismo, como imagen, como multimedia, un video,
como audio o como grabar un video, ya, pero yo voy a buscar mi imagen. Acá, ¿cuál personaje ven en la imagen? Entonces voy a buscar, me va a aparecer introducir URL, en mi caso la tengo en el computador. Voy a esperar, allí lo abro y voy a buscar mi imagen. En este caso no tengo imagen, voy a añadir esta que tengo acá. ¿Ya? Yo tenía una de Alexis Sánchez. Supongamos que esta imagen que voy a agregar es de Alexis Sánchez, la utilicé, así que voy a añadir allí, subir este archivo, me aparece la imagen y le doy, si la quiero poner un poco más pequeña, porque aquí le puedo cambiar el tamaño, porque me va a aparecer con este tamaño. Si considero que el tamaño es muy grande, lo puedo achicar. Guardar imagen, dice las imágenes deben tener una descripción, ya. Y aquí se coloca la descripción, pero yo no quiero colocar la descripción, así que voy a pinchar acá, la descripción no es necesaria. Guardar imagen. Y allí voy a empezar a ubicar las acciones. Como les dije, imaginemos que este es Alexis Sánchez. Entonces yo voy a colocar acá en mi elección la primera, que siempre va a ser la respuesta afirmativa, Alexis Sánchez. Y le voy a dar calificación del 100%. Y aquí voy a colocar otros personajes, el rey Arturo, Brad Pitt, por ejemplo, y la elección 4 es Raúl Pérez. Me aparecen 5 opciones, pero son 4 las que voy a utilizar, ¿ya? Y acá como tal en ninguno. ¿Qué pasa si se me olvida colocar el 100%? Pongo a todos ninguno. Cuando vaya a grabar, guardar cambios, me va a decir que hay un error. Miren, ninguna. Entonces una debería tener, que siempre por defecto es la primera, así que allí se la coloco. Me voy a guardar cambios. Una vez que guarde cambios, ahí se agrega la pregunta número 3. Y así sucesivamente yo voy agregando preguntas que ya está nuestra evaluación lista, que hemos añadido todas nuestras preguntas. Voy a enseñarles cómo debería ser la evaluación. Así que me voy a ir a mi examen. Supongamos que el examen ya está listo. ¿Ya? Este es mi examen. ¿Ya? Voy a trabajar sobre el examen que ya yo realicé. El examen ya está listo, ya está cargado, ya está generado. Vamos a entrar acá para nosotros revisar el examen y ver si realmente coincide con las preguntas y que todo se ve bien y todo ha funcionado bien. Entonces me dice previsualizar el cuestionario ahora. Entonces comenzar intentos, sí. Yo lo puedo realizar, yo lo voy a revisar, usted también, para que se cerciore que todo funciona bien y que las respuestas están donde debería. En esta pregunta, which pronouns is the verb is, entonces aquí selecciono mi respuesta y así voy seleccionando cada una de las respuestas. Ya miren, por ejemplo, este tiene un audio, what number, y si le doy acá, se reproduce el audio. Y selecciono la respuesta. La voy a responder así al azar, ya, porque quiero pasar rápido. Miren, acá lo que le decía, aparecen de 5 en 5 preguntas. Aparece pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya, una vez que termina ya, acá las 5 preguntas, pasar a la siguiente página. Si usted la configura para que pase de 2 en 2, de 3 en 3, va a pasar esto, de cada 2 preguntas, siguiente página. En mi caso la hice con 5 preguntas en 5 preguntas. Respondo acá, no sé si la 1 está correcta, me voy acá a la 1 nuevamente y puedo revisarla. O quiero revisar la 8 y la puedo revisar la 8.
Y así puedo revisar desde acá toda la evaluación. Tienen 45 minutos en este caso, en esta evaluación, de realizar este quiz. Si se pasan del tiempo, simplemente se envía automático. Si termina menos del tiempo, no hay problema. En caso termine ya. Así que terminar intento, le doy acá. Así tal cual le va a aparecer a los estudiantes, le aparece respuesta guardada. Si hay alguna, por ejemplo la 5, que no aparece nada, es porque no se guardó, así que deben volver al intento y responder la 5. Aquí se cercioran que todas las respuestas están contestadas. Enviar todo y terminar. Vuelve a reafirmar, enviar todo y terminar, sí. Y me va a dar los resultados de la evaluación que saqué. Un 3.5 de 7. Ya aquí me aparece todo. Comenzado el miércoles, la hora que comencé, la hora que finalicé, el tiempo empleado, respondí 5 buenas de un total de 10 y la calificación mía o del estudiante es 3.5. Reprobó. Ya de un total de 7. Finalizar revisión. Listo. Ahí el estudiante supo su calificación al tiro, supo cuáles eran las respuestas correctas y todo esto. Otra cosa que se me olvidó mencionarles, ya y que no hicimos en la evaluación, esta ya estaba lista, era lo siguiente. Y no me aparece, no tengo el botón para editar. ¿Qué debo hacer? Si yo quiero editar el cuestionario, meterme otra vez en el cuestionario, debo irme a la parte final, aquí en este renglón, en la parte izquierda al final, donde dice administración, me dice editar cuestionario. Entonces acá yo voy a editar lo que estaba haciendo. Si quiero eliminar preguntas, si quiero nuevamente seguir añadiendo, lo puedo hacer. Estas preguntas que están acá, deben tener mucho cuidado al añadir las opciones. ¿Por qué? Porque vamos a añadir una nueva para enseñarles. Opción múltiple. Si yo agrego esto está bien. Pero, ¿qué pasa? Que la idea es que los alumnos puedan tener dificultades a la hora de realizar la evaluación. A esto me refiero que yo debo colocar acá, reordenar las preguntas al azar. Y ya cuando hacíamos la edición del cuestionario, recuerden que dijimos que las opciones eran aleatorias. Bien, si yo le doy acá en este botón para visualizar esto, vamos a darle acá en la primera opción. Miren la pregunta, la opción A, IELTS. La opción B, English, Elephant y iPhone. Ya me voy a salir. ¿Ya? Y voy a otra vez a entrar. Miren cómo cambian las opciones. Ahora la opción A es English, la B es iPhone, la C es Elephant y la D IELTS. Entonces, cada vez que el estudiante o cada uno de los estudiantes que realiza la evaluación van a tener opciones distintas. O sea, estas opciones cambian de posición. Y eso le va a permitir evitar que el estudiante se copie en decir, pásame la A, dime la B, dime la primera que es la C. No, la primera es la C. Y entonces allí van a tener dificultad porque cada uno le va a aparecer una opción distinta. ¿Ya? Eso es un punto a favor de nosotros en que las opciones cambian. Pero ¿qué pasa acá en la última? ¿Cuál es la ropa que debo usar? Si yo le doy a previsualizar la pregunta, miren lo que pasa. ¿Cuál es la ropa que voy a usar? Y la primera opción es todas las anteriores. Entonces, ¿cómo que todas las anteriores? Es ilógico. Generalmente todas las anteriores es la opción D. Entonces acá vamos a tener problemas. Yo les sugiero que si vamos a todas, son incorrectas. O todas son correctas. ¿Ya? Y ahí no vamos a tener problemas porque pues, esa opción puede aparecer en cualquier lado. ¿Cuál ropa de usar? Opción A, todas son incorrectas. Opción B, azul. ¿Ver? Como que suena un poco mejor en esta parte. Igualmente, esto de reordenar las preguntas nos sirve para que cuando el estudiante esté realizando la evaluación
no van a tener este orden las preguntas. Por ejemplo, a María, una estudiante, le va a aparecer esta pregunta, que es la número 5, a ella le va a aparecer como la 1. Y la 1 le va a aparecer como la 3. Y la 2 como la 10. Y así. A Pedro, que es el otro estudiante, la 1 le va a aparecer en la 20. La 2 en la 10. Y así. O sea, cada estudiante va a tener su propia evaluación, sus propias preguntas. Eso nos va a permitir, o le va a permitir a ustedes, que los alumnos no se puedan copiar y que todos allí van a estar juntos y van a decir, oye, la 1, y así la 1 en el grupo de WhatsApp es tal, porque le va a ser más difícil. Porque si todos inician la misma evaluación al mismo momento, entonces cada quien va a estar en su propia pregunta y no van a tener la oportunidad de decir, ya, pásame la 1, pásame la 2, porque todos van a tener preguntas distintas y obviamente cada quien se preocupa de su propia evaluación. Por eso es que es mejor no dar tanto tiempo en el examen, sino como un tiempo de gracia, unos 20, 30 minutos. Las calificaciones. Calificaciones acá, en la parte izquierda, debajo de participantes, me voy en donde dice vista simple, y al final pues igual revisar todo esto que tiene muchas cosas. Me voy a seleccionar calificación acá, y aquí están todas las pruebas creadas, que como ya saben, la Moodle venía con pruebas y foros precreados. Yo me voy al mío, que es donde dice quiz número 1, y voy a poder visualizar las calificaciones de todos los estudiantes. Aquí está. Esta alumna sacó 7, Valentina 7, Javiera 4.9 y así. O sea, todas las calificaciones del estudiante. Esta alumna reprobó 3.5 y así. Todas presentaron, afortunadamente todas presentaron, pero y aprobaron. Y por último, y ahí obviamente ya usted lo visualiza. Por ejemplo, también vamos a ver la que reprobó, cosa de saber en qué se equivocó. Y ahí vamos a ver por qué reprobó. Estas son todas las que se equivocó, la de rojo. Y ahí vamos a ver en qué se equivocó la estudiante. Aquí se equivocó en esta. Y eso nos va a permitir dar o revisar que la retroalimentación de nuestro examen. Una cosa que me pareció bastante interesante a la hora de ver, me pasó que desafortunadamente una de las preguntas, no con este curso, con otro, una de las preguntas tuve un error y coloqué la respuesta en otra opción que no era la correcta. Y los alumnos me lo hicieron saber, me escribieron al WhatsApp diciéndome, mire, profe, esta es la opción correcta, y mire, me aparece incorrecta, me parece que no es, que me equivoqué. Y cuando reviso, ciertamente me había equivocado yo en la evaluación. Así que tuve que revisar alumna por alumna y ver la alumna en qué se equivocó allí. Ya vamos a hacerlo acá. Vamos a suponer que es una de las preguntas. Me voy acá. Esta no hay problema. Vamos a revisar esta de 4.9. Supongamos que la pregunta que estaba mala, porque es esta, ¿ya? Resulta ser que esta era la opción correcta y a la alumna le aparece incorrecta porque yo marqué esta como correcta, ¿ya? Y pues estaba mala, es esta la que ella marcó. Entonces, yo puedo escribir comentario o corregir la calificación. Le doy allí y tuve que hacerlo con todas las alumnas, afortunadamente son pocas, pero bueno, fue mi error. Entonces yo le tuve que colocar acá, bueno, que fue una equivocación mía, que me disculpara, que sí, ciertamente es la opción correcta la que ella está marcando. Y acá al final le doy el puntaje de 1, ¿ya? 1, porque se lo ganó.
Entonces guardo y eso le va a aumentar la calificación al estudiante porque bueno, es un punto adicional que no tenía. ¿Ya? Y no necesito hacer más nada o realizar de nuevo la evaluación, no. Ya yo lo hice y a todas las estudiantes le aumentó el puntaje obviamente si tenía 4.9 le aumentó un poco más, 5.3, dependiendo de la escala. Y así. Ya, pero no es necesario que yo realice una nueva evaluación, que yo tenga que hacer, no, le puedo calificar y al estudiante le va a aparecer su calificación con esa modificación que yo le hice a cada uno, ¿ya? Y eso sería una de las formas de no tener que hacer otra. Y obviamente puede dar un informe de resultado, informe general, podemos tener muchas otras cosas, pero allí yo puedo llevar mi conteo de cada calificación. Esto es el video, llegamos al final, así que bueno, cualquier cosa estamos para servir.